con la conferencia Descarbonización y Transformación Energética en Colombia. Cada paso nos acerca a nuestras metas. Por eso avanzamos con la confianza que brinda la experiencia, con la seguridad de cuidar cada detalle, con flexibilidad frente a los nuevos retos, con cuidado de los recursos y las personas, con el respaldo de un líder global, con ritmo constante en la búsqueda de proyectos y oportunidades. De esta manera, contribuimos al desarrollo del país, aportamos a la confiabilidad del mercado y llegamos más lejos creando valor con energía limpia. Isagen, firmes hacia el futuro. Conozcamos más de Alejandro Cardona. Él es ingeniero mecatrónico de la Universidad EIA, magíster en gerencia de proyectos de la Universidad EAFIT y magíster en gerencia de tecnología en la Universidad de Nueva York, actual asesor de la Dirección de Energía Eléctrica dentro del Ministerio de Minas y Energía. Anteriormente se desempeñó como líder de proyectos de energías renovables y eficiencia energética para la Universidad de Nueva York, la Alcaldía de Nueva York con Edison y Goldman Sachs, dentro de un proyecto alianza para alcanzar la carbono neutralidad de esa ciudad. Bienvenido, Alejandro, cordial saludo, adelante con su intervención. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los participantes de FICE 2021. Muchas gracias por esta invitación. Pues aquí muy entusiasmados de poder compartir con ustedes y hablar sobre las metas de descarbonización y qué estamos haciendo dentro de la Dirección de Energía Eléctrica en el Ministerio de Minas y Energía para trabajar hacia estas metas. Y bueno, pues creo que es muy claro que estamos en este momento en un periodo de transición muy importante, donde todas las acciones que estamos desarrollando van hacia definir y ejecutar todo este programa de eficiencia para poder cumplir con aquellas metas. Entonces, si me permiten, comparto pantalla. Me confirman cuando... Bueno, espero que ya estén viendo mi pantalla. Descarbonización y transición energética, un legado para el presente y el futuro de Colombia. Pues un presente que está en este momento apalancado con una estrategia de reactivación económica muy importante, y el futuro de Colombia pues hacia todas estas metas a largo plazo que tenemos como país. Antes de hablar de un contexto muy nacional, hablemos un poquito del contexto internacional. Pues aquí muchos saben que en el 2015 la ONU definió aquellas metas de desarrollo sostenible, las ODS, y en el 2016 con el Pacto de París ya se estableció como meta no llegar a ese 1.5 grados centígrados dentro del promedio global, y eso digamos que lleva a las naciones a tener una posición muy importante frente a las metas, como ya lo vimos en el pasado COP16. Aquí vemos un poquito cómo la Agencia Internacional de Energía presenta esas proyecciones con las medidas actuales, con las medidas que fueron públicas, digamos, en 2019, y cómo se esperaría dentro de un marco de desarrollo sostenible para el 2040, donde estamos hablando que, pues, si cumplimos con las políticas presentadas en el 2019 hacia el 2040, pues estamos llegando casi 18.000 millones de toneladas equivalentes en petróleo, y bueno, la idea es que dentro de este desarrollo sostenible pues lleguemos a alrededor de unas 13.000 millones de toneladas de equivalente de petróleo. ¿Por qué es importante el sector energético dentro de toda esta proyección? Pues porque el sector eléctrico representa prácticamente el 80% de las emisiones mundiales, y un 90% de la reducción de emisiones dentro de este sector pues se puede lograr a través de unas medidas muy importantes, como lo es la eficiencia energética, la integración de energías renovables y un plan de electrificación, sobre todo en aquellos países donde todavía son muy dependientes de combustibles fósiles. Colombia tiene un contexto muy especial, tiene unas características bastante diferenciables frente a otros países.
lo cual lleva a que Colombia contribuye en una baja medida frente a las emisiones internacionales, estamos hablando de un 0.4% aproximadamente. El promedio per cápita es seguramente bajo incluso dentro de la región. Sin embargo, somos un país muy susceptible y muy sensible al cambio climático por nuestra ubicación, por la topología que tenemos como país y sobre todo porque nuestra matriz energética depende mucho del agua y si ocurre un fenómeno de escasez, pues digamos que lleva algunos problemas dentro de la matriz. Entonces, eso nos lleva a nosotros como país a plantear unas metas muy importantes, alinearnos con todo lo que está pasando internacionalmente y presentar estas metas. Nosotros tenemos en este momento una meta de reducción de gases de efecto invernadero del 51% al 2030 y llegar al 2050 completamente carbono neutral. Hay una tercera meta que es muy importante, que es la adaptación. Adaptación no solo al cambio climático, sino también a los nuevos mercados y eso digamos que nos hace pensar mucho en la resiliencia que nosotros debemos tener como sector y como país. ¿Cómo pensamos cumplir esas estrategias? Pues la estrategia, digamos, general que nosotros tenemos dentro de la transición energética, estamos hablando primero de un sector más eficiente y más competitivo, con nuevos agentes, con nuevas fuentes de energía que le permitan al consumidor y digamos, a estos nuevos agentes, pues tener un rol muy importante dentro de la región en términos de competitividad. Apalancarnos en la transición energética para poder llegar a una expansión de cobertura a aquellos colombianos que todavía no tienen acceso a la energía eléctrica. Y finalmente, un sector más amigable con el ambiente, donde el pasado diciembre pasamos del 20% de meta de reducción de gases de efecto invernadero al 2030 a un 51%, que es la meta actual. Todo esto dentro de un sector que está en constante evolución. Aquí vemos que pues pasamos décadas con el mismo esquema, con el mismo modelo, donde teníamos generación, transmisión, distribución y consumo, y hoy en día estamos pensando, como lo hemos visto en todas las charlas del día de hoy, en este evento tan interesante, cómo entran otros aspectos, por ejemplo, las interconexiones con otros países, Panamá, Ecuador, etc. Cómo entra el usuario a tener un rol mucho más participativo y ya pasa de ser solo un consumidor a ser un prosumidor porque pasa a producir energía, donde tenemos ya agregadores eléctricos, donde tenemos ya una cobertura de información, por lo menos una proyección de interpretación de datos y de visualización de lo que está pasando mucho mayor. Y eso nos permite pues avanzar y ser mucho más eficientes y hacer, pues, generar un doble clic, digamos, en todo lo que está pasando en tecnología. Ya vemos aplicaciones como blockchain y toda esta ola de industria 4.0 que se vuelve importantísima para un sector como el nuestro. ¿Cuáles han sido nuestros planes de acción? ¿Cómo estamos logrando materializar estas estrategias? Pues primero que todo, tenemos que entender que nosotros, al analizar la matriz como estaba, vemos que tenemos muchos recursos hídricos, lo cual es muy bueno y nos lleva, digamos, a hacer una expansión dentro del sector bastante interesante, pero vemos dos recursos que estaban sin explotar, estaban sin poderse utilizar muy bien dentro de nuestra matriz. Estoy hablando del viento y del sol. En el viento, pues, en La Guajira tenemos vientos que duplican el promedio mundial, donde hablamos de 9 metros por segundo, y el sol, pues también tenemos un promedio un poco mayor al promedio mundial de radiación con 4.5 kWh por metro cuadrado. Eso nos hizo llevar a un doble clic a esos aspectos y poder desarrollar una normatividad que permitiera la integración de estas dos fuentes de energía. Eso nos llevó entonces a desarrollar un esquema fiscal, un esquema competitivo, normativo, que pudiera ayudarnos a seguir adelante. Pues primero tenemos el plan de desarrollo, donde tuvimos ahí algunos puntos importantes, donde, por ejemplo,
el 50% de la deducción de la renta se pasó de 5 a 15 años para poder ser un poco más atractivos a proyectos nuevos y actores nuevos. Tenemos también la obligación de la compra dentro de energía entre un 8 y un 10% de energías de fuentes no convencionales de energía renovable. Después de esto tenemos la ley de financiamiento, que también ayudó a atraer, digamos, nuevos proyectos. Y finalmente, la ley de transición energética, la ley 2099, que fue firmada este año y tiene aspectos supremamente importantes y necesarios. Por ejemplo, ya empezamos a hablar de hidrógeno, ya empezamos a hablar de geotermia como alternativas importantes. Empezamos a hablar de mediciones inteligentes, de sistemas de almacenamiento, pues baterías, etc. Y planteamos la captura de carbono, un elemento pues fundamental para la descarbonización, donde es un concepto muy interesante. Pasa a ser más relevante la reducción de emisiones que la fuente como tal. Entonces, creemos que la captura de carbono va a ser importantísima para poder alcanzar la descarbonización del país. Esta ley de transición, digamos que ha sido muy importante con otras estrategias que se han planteado, por ejemplo, la estrategia de movilidad eléctrica, donde se espera el 2030 llegar a 600.000 vehículos eléctricos, lo cual también tiene un impacto interesante en términos de emisiones. Y digamos que todo lo que hemos hablado hasta el momento se consolida en este cuadro, donde tenemos 10 pilares de trabajo muy importantes. La expansión de energías renovables, la expansión de baterías, la misión de transformación energética, medición avanzada, donde tenemos metas de hasta un 75% de integración en el territorio colombiano, nuevas tecnologías, como lo acabo de mencionar, la transición del cierre de brechas, movilidad sostenible, también como lo acabamos de ver, hidrocarburos, masificación de generación distribuida de autogeneración y una política pública de la transición energética pues prácticamente materializada con la 2099. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Pues hemos podido aplicar, gracias a este esquema normativo, unos planes de subasta de los cuales hemos aprendido bastante, y en este momento consideramos que han sido subastas que aportan mucho al país. En el 2019 se tuvo una subasta donde se adjudicaron 14 proyectos entre solares y eólicos, con una integración de 6.000 nuevos empleos y una inversión alrededor de los 2.2 billones de dólares que digamos son muy necesarios en este momento para la reactivación económica. Hace un mes se adjudicó una subasta este año, donde fueron adjudicados 11 proyectos. Ya estamos hablando de 4.700 empleos, y algo muy importante es que pues, se proyecta una reducción de emisiones de 465.000 toneladas de CO2 al año. También un impacto muy grande a la meta de descarbonización. Aquí vemos donde en el 2018 teníamos alrededor de 28 megas instaladas, y esa cifra prácticamente se multiplicó 100 veces, y esperamos entregar una participación mucho más grande de energías renovables no convencionales a la matriz energética. Hay otras fuentes de energía muy importantes, como lo es la geotermia, donde ya tenemos un primer piloto en Casanare. Tenemos en este momento proyectados otros 2 pilotos con Ecopetrol y Parex, las empresas Ecopetrol y Parex. Tenemos ya aplicaciones de biomasa que han sido importantes dentro de la comunidad que está ubicada, y un desarrollo de hoja de ruta de tecnologías eólicas offshore o fuera de costa, aquellas que están instaladas en el océano, donde se espera poder presentar el potencial colombiano y facilitar esa ruta para integración de pilotos en esas tecnologías.
por último, una integración también muy importante es la tecnología del hidrógeno. ¿Por qué es tan importante el hidrógeno? Porque hoy en día hay muchos proyectos que se utilizan para poder extraer el hidrógeno, que es utilizado principalmente en procesos de hidrocraqueo para mejorar la calidad de los combustibles, en la agroindustria, para producir fertilizantes, etc. Y es un proceso que hoy en día se obtiene a través de hidrógeno gris, que es aquel que utiliza combustibles fósiles, pero no tiene un sistema de captura de carbono. Eso lleva a un impacto grande en términos de emisiones, y con este plan de hoja de ruta de hidrógeno que fue lanzada el 30 de septiembre, el pasado 30 de septiembre, pues integramos en los conceptos de hidrógeno azul y hidrógeno verde. Hidrógeno azul es básicamente el mismo proceso del hidrógeno gris, donde se obtiene hidrógeno a través de combustibles fósiles, pero esta vez le incluimos un sistema de captura de carbono y eso le permite reducir las emisiones alrededor de un 85-90%. Ahora, el hidrógeno verde ya utiliza energías renovables no convencionales para, a través de procesos de electrólisis, poder producir ese hidrógeno. Aquí vemos un potencial grandísimo de nuestro país para exportar esta materia prima y creemos que es fundamental para la descarbonización, de nuevo, con hidrógeno azul y con hidrógeno verde. ¿Cuáles son las metas que tenemos con el hidrógeno? Pues tenemos, con el hidrógeno verde pensamos una capacidad entre 1 y 3 gigas en electrólisis. Queremos en hidrógeno azul llegar a 50 kilotoneladas de producción con plantas nuevas, o sea, no con las existentes. En transporte queremos llegar a 1.500 y 2.000 de vehículos ligeros y entre 1.000 y 1.500 de vehículos pesados, entre 50 y 100 hidrogeneras nuevas que sean con acceso al público para poder recargar los hidrógenos, y en general una industria con el 40% de bajas emisiones de producción de hidrógeno, que pasa de ser hidrógeno gris a hidrógeno azul o hidrógeno verde, que se considera bajas emisiones. ¿Esto qué representa en términos económicos, de empleo y de reducción de emisiones? Pues estamos hablando de unas inversiones entre 2.500 y 5.000 millones de dólares en los próximos años, de aquí al 2030. Estamos hablando de una creación de entre 7.000 y 15.000 nuevos empleos, y unas emisiones mitigadas de entre 2.5 y 3 millones de toneladas de aquí al 2030. Entonces, digamos que la participación de esta tecnología es fundamental para poder llegar a ese 51% al 2030 de reducción y a la descarbonización al 2050. Estos recursos distribuidos también han sido una excelente herramienta para llevar el servicio. Por favor. Un aspecto muy importante de este despliegue en el territorio colombiano es la ampliación de cobertura y cómo podemos llegar a territorios que hoy en día dependen de algunos combustibles para generación eléctrica, y cómo podemos llegar a aquellas que ni siquiera pueden tener acceso a esos combustibles fósiles. Estamos hablando de una cobertura, una meta de poder llegar a electrificar 500.000 colombianos al 2022 a través de microredes y de soluciones individuales. Aquí vemos algunas imágenes de cómo es esta aplicación y cómo a octubre de 2021, con corte al octubre de 2021, pues ya hemos electrificado cerca de 62.000 familias, y eso se ve representado en casi 300.000 colombianos ya con acceso a energía. Todo lo que hemos hablado ahora nos lleva a este punto, donde en el 2018 teníamos una composición de canasta con un 68% hídrica, un 30% en tecnologías térmicas y solo un 0.2% de participación en energías renovables. En ese momento
de solar y eólica. Ahora, pues para el 2022 terminaremos con una matriz donde el 60% es hídrica. Ya tenemos un 14% de participación de fuentes no convencionales de energía renovable. Pasamos del 0.2 a un 14%, pudiendo cerrar muchas brechas que se encontraban para poder llegar a estas metas de una forma un poco más realista. Finalmente, es una estrategia importantísima para poder optimizar los recursos dentro del territorio colombiano y poder continuar siendo una potencia entre la región en estos lineamientos del sector eléctrico y de descarbonización y transición eléctrica. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial para Alejandro y tenemos una pregunta para él. ¿Qué piensan de la biomasa como fuente de ER? La biomasa es importantísima. La biomasa presenta unas características interesantes donde en algunas zonas muy remotas pues se tiene una materia prima para generar energía que está digamos, en ese contexto. Entonces, existen desarrollos interesantes. Ahorita mencionaba unos pilotos de biomasa que han tenido una buena aceptación. Entonces, está dentro del mapa. Es importante para nosotros y la idea es continuar desarrollando no solo esta, sino las tecnologías que también acabo de mencionar, como el hidrógeno y el eólico fuera de costa. Alejandro, muchas gracias por su intervención y también por su respuesta. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, no queremos finalizar sin extender nuestra invitación a la 9ª edición de la Feria FICE, que tendrá lugar del 5 al 7 de abril de 2022 en Plaza Mayor Medellín, convenciones y exposiciones. Es el espacio ideal para los negocios, el conocimiento y el relacionamiento. Para conocer las formas de vinculación, los invitamos a ingresar a www.fice.co. Y también queremos destacar nuevamente la vinculación de los patrocinadores FICE Online, Condumex, patrocinador oro, ISA, patrocinador plata, Innovati, Cargill y Grupo Energía Bogotá, patrocinadores bronce.